Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sumarse al foro o al breakout sobre registros de fractura de cadera. Es para mí un honor participar en este foro y quiero agradecer a los panelistas que estarán con nosotros. En primer lugar, quiero presentarles a David Marsh. Él es socio fundador de la Fragility Fracture Network y uno de los lanzadores del National Hip Fracture Database en Inglaterra. Quiero presentarles también a Bruno Boetti. Él es geriatra argentino y él es coordinador de la Red Argentina de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor. También les quiero presentar a Roberto López. Él es cirujano ortopédico y él es encargado del capítulo de registros por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Traumatología y Ortopedia. A Santiago Giralt, él es geriatra de Paraguay, y Alfonso Lazo, geriatra de Paraguay. También quiero agradecer a nuestro co-chair, al doctor Carrasco, él es cirujano ortopédico de Chile. Vamos a empezar con una pequeña introducción por parte del doctor Boyetti y posteriormente tendremos una breve discusión entre los panelistas. Voy a pedirles a todos los participantes que pongan en el capítulo, en la parte breve del abajo derecho, sus preguntas para poderlas compartir hacia los panelistas. So, if we could please start the presentation, please, guys. Hola a todos, mi nombre es Bruno Boyetti, soy médico clínico, geriatra, coordino la Red Argentina de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el área de investigación en medicina interna, y también formo parte de la coordinación de la FLS del Hospital Italiano. En esta presentación voy a tratar de introducirlos en el desarrollo de registros que están sucediendo en diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, antes de seguir quería agradecer a los compañeros José Luis Dinamarca de Chile, a Juan Carlos Viveros de México, a Geraldine Altamar de Colombia, porque bueno, ellos me facilitaron información de sus países para esta presentación. A modo introductorio voy a dar una pequeña idea de qué es un registro, para qué sirve, cuál es la importancia de los registros, qué componentes debe tener un registro y por último, qué resultados esperamos de los mismos. En los registros básicamente son relevamientos sistemáticos de datos de forma estandarizada que permiten conocer casos y describirlos generando información relevante para el diseño de estrategias para la mejora de la atención de los pacientes. Los registros clínicos particularmente comprenden un conjunto de datos recopilados y almacenados de manera selectiva que se centran en una condición específica. Por lo que la información en un registro se genera a través de un proceso de recolección de datos sistemática y asegurando estándares de calidad y asegurando la integridad de los datos. Con respecto a la importancia de crear un registro nacional de fractura de cadera, podemos enumerar diferentes ítems, entre ellos, como aparecen acá en la diapositiva, la prevalencia de la fractura de cadera es en una población que envejece y que va a ir en aumento, que está en aumento. El impacto de la morbimortalidad en el grupo de adultos mayores, la variabilidad en la atención de la patología en el país, la falta de información local de los pacientes con fractura y la desconexión entre las diferentes disciplinas y entre los diferentes centros. Bien, en general los registros multicéntricos deben tener ciertos componentes imprescindibles. Primero, se recomienda empezar con un set mínimo de datos. ¿Qué significa este término? Que son aquellas variables imprescindibles para el objetivo del registro. Otro punto importante es la operacionalización de las variables para que cada una de ellas tenga una definición homogénea. Esto, a su vez, tiene que pasar en consonancia en los diferentes centros que compartan el registro para que estos datos sean homologables.
Para cumplir con el objetivo se recomienda generar un diccionario de variables con la operacionalización de cada una de ellas. Si todos los centros utilizan el mismo diccionario, bueno, los datos van a poder ser comparables entre ellos. Y por último, luego de un tiempo de implementación, debe haber un espacio para controlar la calidad del registro y del funcionamiento de cada uno. En algunos casos muy puntuales, si el registro está funcionando correctamente, se puede ir agregando de forma escalonada diferentes variables que al principio no se implementaron, priorizando la factibilidad del proyecto. Este último punto hay que aclarar que son en casos especiales. Ahora, ¿qué resultados esperamos de los registros? Los registros de fractura de cadera nos permiten mejorar el conocimiento de esta condición, evaluar el cuidado de nuestros pacientes, la calidad en la atención, registrar resultados clínicos y quirúrgicos, detectar potenciales problemas e implementar mejoras y cuantificar los efectos de las medidas implementadas. Concretamente, contribuye a la seguridad del paciente, identifica mejoras en la práctica y reduce la variabilidad y los costos en la atención médica. Este es un mapa del mundo donde se puede observar los países que tienen o están en vías de tener un sistema de registro nacional de fracturas de cadera. Perdón si omití algún país, esta es la información que pude recabar hasta el momento de esta presentación y voy a focalizarme en el objetivo de esta charla, en la charla de hoy, sobre nuestra región en Latinoamérica. Como dije al principio de la presentación, cada uno de los referentes de estos países, Chile, Colombia, México, me facilitaron información y me actualizaron cuál era su situación. Bien. Vamos a ver la experiencia de estos 4 países de la región. Como dije previamente, puede ser de que haya algún otro dato que no esté contemplado en esta presentación, pero bueno, vamos a ver algunas experiencias que están sucediendo. En Chile, el doctor Dinamarca lleva adelante un registro institucional ya hace unos años, aunque en el país todavía no cuentan con un sistema nacional de registro. Lo que me comentaba es que esto se debe a varios factores. En primer lugar, es la capacitación nacional con respecto a la importancia de estadísticas claras para planificación de políticas de salud. Tanto los profesionales, clínicos, la mayoría de los traumatólogos son reacios a llenar datos. Falta de acuerdo normativo. Hay una ley en Chile sobre derechos de los pacientes que involucra el uso de datos y que dificulta bastante la puesta en marcha de un registro nacional. Falta de acuerdos organizacionales. ¿Qué organismo llevará adelante el registro? ¿Van a ser ministerios, sociedades, instituciones, hospitales? ¿Qué datos se registrarán? Son preguntas de quienes toman las decisiones en el nivel político no saben responder y no se arriesgarán a creer en un proyecto nacional. Y por último, un punto importante, pero no menor, la falta de presupuesto para una plataforma digital y la falta de recursos de personal no clínico que realice la carga de datos sobre el registro. Con respecto a Colombia, la doctora Geraldine Altamar me facilitó un artículo que está en prensa aún, no está publicado, donde a partir de la iniciativa de una sociedad científica llamada Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, se llevó adelante un estudio de corte transversal describiendo un grupo de pacientes con diagnóstico de fracturas por fragilidad en 10 centros de atención de 4 ciudades colombianas. El objetivo es empezar a construir el primer registro nacional colombiano de fracturas por fragilidad. Fueron invitados cada uno de los centros y cada uno envió sus respectivas bases de datos.
El grupo de investigación recopiló y consolidó los datos con el fin de determinar las variables más relevantes para la descripción de la primera iniciativa del registro. Bueno, los mismos autores declaran como debilidad el hecho que la información no estaba recolectada de forma homogénea, por lo cual las variables incluidas no fueron similares en todos los centros de atención. Sin embargo, esta primera descripción de pacientes con diagnóstico de fracturas por fragilidad sería el punto de partida para estandarizar el registro, constituir una estrategia de seguimiento y utilizar la información para mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de aspectos de apoyo en las políticas públicas para reducir barreras de acceso en esta enfermedad. Pasamos a México. Juan Carlos Vivero, médico geriatra, está coordinando el registro mexicano de fractura de cadera. Ya tiene en su primera publicación explicado los objetivos y los métodos que utilizan en el registro. Entre los principales objetivos están conocer la variabilidad regional en materia demográfica, aquellos indicadores de calidad, conocer las características asistenciales de cada hospital que trata fractura de cadera, comparar la atención de la fractura con indicadores de calidad y práctica clínica, comparar los resultados con otros países miembros de la FFN, divulgar los resultados a cada hospital participante, así como a locales, autoridades regionales y nacionales. Y fueron avanzando con el proyecto, lograron implementarlo con ciertas dificultades, por lo que me comentaba. Y este es el artículo que también está en prensa, sin publicar, donde reportan la fase piloto del registro. Realizaron un estudio observacional, prospectivo, transversal, epidemiológico, descriptivo, multicéntrico en diferentes centros hospitalarios de México. Se incluyeron pacientes mayores de 60 años con fractura de cadera por fragilidad. Se incluyeron 4 centros de atención donde se invitó a participar a los subinvestigadores interesados en el cuidado de la fractura de diferentes especialidades. Se solicitó consentimiento informado en cada paciente a ser incluido y se usaron las variables sugeridas por la FFN en su set mínimo de datos. Ahora, yendo a la Argentina, con respecto a mi país, desde el 2014, en el Hospital Italiano estamos llevando adelante un registro institucional de fractura de cadera, en el cual al día de hoy tiene más de 2.000 pacientes incluidos. Es un grupo de trabajo interdisciplinario, donde participan clínicos, geriatras, traumatólogos, endocrinólogos, kinesiólogos, nutricionistas. Después de varios años trabajando en esta problemática, empezamos a notar algunas cuestiones importantes. Primero, vimos que no había datos nacionales sobre el impacto de la fractura de cadera. La Argentina es un territorio muy grande, muy diverso, y posee una alta heterogeneidad en la atención médica. Y por último, este trabajo que habíamos logrado en el hospital interdisciplinario no estaba muy desarrollado en otro ámbito, por lo que vimos la necesidad de generar cada uno desde su especialidad una red de trabajo interdisciplinario para abordar al paciente con fractura de cadera. Así fue como el año pasado, en 2019, a mitad de año, logramos armar la RAFCA, que significa Red Argentina de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor. Tuvimos un primer encuentro entre más de 10 sociedades científicas de muchas especialidades diversas y entidades gubernamentales. Esto ocurrió en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina y en esta reunión se propuso como primer objetivo de la RAFCA generar un registro argentino de fractura de cadera. A raíz de esto, en este año, la RAFCA
firmó un convenio entre la Fundación Trauma y la Fundación Navarro Viola para el desarrollo y la implementación del Registro Argentino de Fractura de Cadera. La RAFCA es el que le da el aval y el desarrollo académico al registro. La Fundación Trauma es quien se encarga del desarrollo y el soporte técnico del registro. Y la Fundación Navarro Viola es quien financia el proyecto. Bien, un poquitito para saber quiénes conforman este convenio. La Fundación Trauma es una entidad no gubernamental, sin fines de lucro, de extensa, más de 10 años y reconocida trayectoria en el campo de la investigación, la educación, la capacitación, la prevención y asistencia a la enfermedad en el trauma. Su compromiso principal consiste en identificar el impacto de la enfermedad trauma en la Argentina y provee información de calidad. Para ello, propone un programa de trabajo que integra la implementación del sistema de registro y programas de mejora continua en la calidad de la atención. Por su lado, Fundación Navarro Viola es una organización que trabaja para transformar la realidad de las personas mayores. Tiene 47 años de actividad y la capacidad de financiación de proyectos. Desarrollan iniciativas que den visibilidad a las personas mayores, teniendo en cuenta sus problemáticas y sus potenciales, y a su vez generan y difunden información estadística específica sobre las condiciones de la vida de los adultos mayores en la Argentina. ¿Cuáles son los siguientes hitos que tenemos pensado? Bueno, más o menos el camino que se hizo, la línea de tiempo en agosto, desde la reunión hasta marzo de este año, se trabajó en los acuerdos entre las organizaciones, se definieron roles, se designaron representantes, se diseñó un plan y se definió el alcance. Después, entre abril y agosto de este año, se hizo una revisión bibliográfica de artículos originales, guías de práctica clínica, informes de otros registros. Se contactó con representantes de las organizaciones de otros países, definición de indicadores, se operacionalizaron las variables y se definió el set mínimo de datos. Para septiembre de este año hasta diciembre, tenemos pensado iniciar, empezar el desarrollo, generar reuniones de avance con las sociedades científicas a través de RAFCA, los modelos de implementación y la designación de instituciones y de los centros que se vaya a incluir. Y por último, en enero del año que viene, hasta marzo, va a empezar la fase de testeo y la salida en producción. Bien, entonces, la propuesta que les vengo a traer en el día de hoy es empezar a pensar la posibilidad de generar un registro latinoamericano de fracturas por fragilidad. Para esto, resumidamente, tenemos que cumplir con los siguientes componentes. Este debe ser accesible, ¿sí? Puede ser de acceso web, desde dispositivos móviles y escritorio, colocar el registro en una red interna institucional, obliga a los usuarios a loguearse en dispositivos registrados, lo cual atenta contra un registro de calidad. Tiene que ser un registro seguro, el acceso mediante claves de usuario y contraseña. Cada marca en el registro tiene asociado un usuario de manera tal de posibilitar la auditoría de los datos y proteger el sitio contra ataques. El registro incluye datos de identificación personal para posibilitar la carga extemporánea. O sea, esto quiere decir múltiples usuarios en múltiples oportunidades accediendo al registro del mismo caso, por lo cual la protección contra ataques es fundamental para estar acorde a las leyes nacionales. Tiene que ser también un registro integrado. Existen instituciones que tienen otras fuentes de datos a partir de las cuales el registro de fractura de cadera puede nutrirse. Con la finalidad de evitar la duplicación de procesos, se provee un módulo de integración a través de elementos claves de identificación del caso.
También tiene que ser estable. No es ninguna novedad que cuando un usuario intenta acceder más de una vez a un sitio caído, la posibilidad de que la actividad se sostenga se debilita sustancialmente. La estabilidad en el servicio es fundamental para acompañar equipos pequeños donde los actores tienen múltiples roles, ya sean asistenciales, administrativos, y la carga de datos se lleva a cabo en momentos en los cuales no se cuenta con soporte técnico. Y por último, tiene que cumplir con la característica de sustentabilidad. La suspensión de actividades de un registro se cuenta entre los fracasos más costosos en relación con la adquisición de información en salud. Esto tiene que ver con la cantidad de recursos necesarios para el inicio de las actividades de los mismos, las horas de especialistas para la definición de contenidos, las horas de equipos institucionales para la concreción de alianzas y convenios, horas de desarrollo y de conformación de equipos hospitalarios, financiación económica inicial. Si un proyecto de estas características no arranca con un horizonte de estabilidad a mediano plazo, esto es entre los 3 a 5 años, y habría que revisar todo lo actuado. Ahora sí, como conclusión, la disponibilidad de la información sobre el impacto de las fracturas por fragilidad, particularmente en nuestra realidad de Latinoamérica, contribuiría a cuantificar el problema e incentivaría a las autoridades de atención médica a mejorar programas de atención adecuada a nuestra población y contexto. La disponibilidad de datos propios proporcionaría información valiosa con el potencial de brindar mejor atención y costo efectiva. Bueno, pues muchas gracias al doctor Bruno por la introducción. Vamos a pasar a una breve discusión entre los panelistas. Voy a hacer una traducción simultánea para el doctor David Marsh, muy concreta para la cuestión del inglés. Hemos iniciado una serie de preguntas o prediseñado una serie de preguntas para tratar de aterrizar algunos conceptos que a los panelistas les pareció interesante. David, how does National Fragility Fracture Networks help you guys in England to start an audit, and how did you get the first steps on your early stages? ¿Cómo hicieron para implementar o qué papel jugaron las alianzas nacionales de FFN para los registros de fractura de cadera en Inglaterra? Well, the coalition, the collaboration, the alliance that we put together between orthopedics and geriatrics happened 2002, 18 years ago, before FFN existed. In fact, the idea of FFN came from that ortho-geriatric collaboration. And the key thing was the British Orthopaedic Association and the British Geriatric Society. And it only takes a very small number of people from each of those organizations. I think there were about 3 of us from the BGOA and the BGS. And we came up with this concept of orthogeriatric, of hip fracture database to measure the orthogeriatric care. And the point is, it's such an obviously a good idea that you don't need many people you don't need to persuade the masses, you know. We went to the council of BOA and the council of BGS and said, do you think we should do this? And they said, yeah, sure, go for it. So we then went to the managers, the health service managers, and said, our entire professional association believes that we should do this. And the same was true for orthopedics and geriatrics. So my main message to you is, if you're going to do anything in any given country, for God's sake, make sure that the Orthopedic Association and the Geriatric Association are
on the same page from day one, you know, so that the managers hear a united voice. A second point I would make is I'm not quite sure if I understood what Bruno was saying completely, but don't try to create a regional database. There's no point. National policy, healthcare policy, is decided country by country. There is no regional healthcare policy. Not in Europe, not in Latin America, not in Asia, not in North America, nowhere. Each country has its own health system and has its own policy. So the purpose of a national hip fracture database is not academic. It is not to produce papers. It is to change practice. And if you're going to do that, using audit as a way of driving positive change in practice, you have to do it on a national level. So the Argentinian database and the one that's being thought about in Mexico and Chile and Paraguay, they are the key organizations. I don't know whether a national FFN would help. All I'm talking about is, you know, if you're going to do a hip fracture audit or database or registry, do it on a national level. And then the second thing I would say is you've got to start small. You don't want to wait until the perfect piece of software comes out. That is a complete fairy story. What you need to do is to as Bruno was saying, it's the data which is important. The data convinces the managers that you know what is necessary and you know how to improve it. And you could do that on an Excel spreadsheet. You know, it doesn't have to be sophisticated. But it would be very good. I mean, then the big question is, are you going to go for all fragility fractures or just hip fractures? All fragility fractures is a very big challenge because you don't see them for long enough. You know, somebody comes with a distal radius fracture, you're going to see them for 5 minutes in the fracture clinic. When are you going to collect the data? You know? Whereas a hip fracture patient is in the hospital for several days, you have time to collect the data. And the final thing I will say, and then I think you should go back to Spanish and I should go back to sleep. I think what I want to say to you is, for God's sake, join in the meeting that we're going to announce tomorrow, a networking meeting of anybody who is serious about wanting to set up a hip fracture audit. At lunchtime tomorrow, there will be a notice about it on this platform. So have I answered your question, Juan Carlos? Hello? Oh, God. Ale, ¿no querés entrarlo? Alejandro. Sí, bueno, thank you, David, for your answer. I think that you completely resolved the doubt. I'm going to go to Spanish now to solve some questions from the audience. Okay. Bien, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo y quiero hacérselas a Bruno. Nos pregunta una persona sobre si el registro de fractura de cadera tiene que ser obligatoriamente centralizado a través del ministerio de la capital de la ciudad, o si puede ser a través de algún hospital más periférico donde el servicio de geriatría funcione mejor, y a su vez si es necesario implementar esta
FFN en cada país, como una especie de sucursal. Bien, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Con respecto a la primera pregunta sobre en qué lugar tendría que llevarse a cabo el registro de fractura de cadera, si pensamos en una cuestión amplia, tendría que ser en todo el territorio nacional, o sea, no solamente en lo que es la capital por ahí del país. Sí es cierto que hay que, como decía David en su momento, tiene que haber una especie de inclusión progresiva de aquellos centros en donde tengan la capacidad de llevar adelante este registro y obviamente ser lo más inclusivo posible y tratar de llegar hasta cualquier centro. Con respecto a lo que es el gobierno o si este registro lo tendría que tomar el Ministerio de Salud, la respuesta final es yo creo que sí, o sea, tiene que ser una cuestión para que cambie la política pública, tiene que ser una cuestión de Estado, de que el Ministerio de Salud se haga cargo de eso, de los datos que puede llegar a recolectar el registro, para poder tomar medidas y que esto, bueno, tenga impacto en la sociedad. Eso sería más o menos, por lo menos lo que nosotros también consideramos desde la red. O sea, tratar de que no sea exclusivamente por ahí de la capital, tratar de ir creciendo y tratar de que el día de mañana tengamos el apoyo ministerial como para que esto tenga impacto. Y creo que es más o menos también el camino que implementaron, por ejemplo, en el registro inglés, David, allá en Inglaterra. Perfecto, gracias Bruno por tu respuesta. Al colega de Paraguay, sí, Santiago, tú nos comentabas offline que no hay aún no se vislumbra como la posibilidad aún de comenzar en Paraguay. Quiero saber si tú en tu servicio tienes un registro local de tu realidad hospital y cuántos servicios de ortogeriatría existen en tu país, pues si algo que está ya funcionando o no todo es. Contestar la pregunta de cuántos servicios de ortogeriatría tenemos en Paraguay es muy fácil porque es ninguno, ¿verdad? Pero sí estamos hablando entre colegas geriatras de empezar el trabajo conjunto. Es más, nosotros tenemos en privado, en el ámbito privado, yo trabajo con un traumatólogo, otro colega trabaja con otro y así vamos juntándonos. Y David nos dio, por lo menos a mí me abrió la mente y me dijo que si queremos hacer algo así, tenemos que unirnos de sociedad a sociedad, ¿verdad? De sociedad de geriatría a sociedad de traumatología. Y eso es la primera cosa que voy a poner en el orden del día en la reunión de la sociedad que vamos a tener la próxima semana, porque es algo muy, muy importante, ¿verdad? O sea, no tenemos todavía nada. Sí estábamos hablando entre unos colegas de hacer algo. Yo creo que el siguiente paso va a ser hablar con los traumatólogos, ¿verdad? Con la sociedad de traumatología. Gracias. Roberto, tú que eres, igual que yo, cirujano ortopedista, quería preguntarte tu experiencia con los geriatras dentro del servicio de traumatología, cómo fueron recibidos y cómo va, que tú participas en el registro mexicano. Cuéntanos cómo va esto. Creo que los geriatras son bastante más organizados de lo que somos los ortopedistas. Eso es una realidad, ¿sí? Son más dedicados al momento de meter datos dentro de una base que los ortopedistas, ¿sí? Entonces, sí creo que son básicos
básico el trabajar juntos para poder lograr un buen desenlace en este registro. Lo que nos pasó en México fue, iniciamos un registro por parte de en su mayoría geriatras, iniciamos otro registro por parte de en su mayoría ortopedistas. Ahorita lo que estamos haciendo es tratando de unirlos, ¿sí? Es la manera más fácil de avanzar, y lo que sí hemos visto es que hemos tenido diferentes problemas. Por ejemplo, en general en los geriatras, el problema ha sido cómo meterlo dentro de los comités de ética e investigación en cada hospital, y los ortopedistas en cómo sigan ellos metiendo estos pacientes a los registros. Entonces, sí creo que es muy importante trabajar juntos. Y pues bueno, aquí está ya Juan Carlos de regreso. Nos podrá decir algo que estamos tratando de hacer ahora después del COVID, porque el COVID nos paró un poquito en seco, al menos el registro en ortopedia, es tratar de empezar este registro de una manera más centrada en 2 o 3 centros de los distintos sistemas de salud en México, que nos ayude a mejorar esta reproducibilidad nacional del registro. Si nos centramos en un solo tipo en México tenemos 4 sistemas de salud, el privado y 3 en la salud pública. Si nos centramos en un solo tipo, reproducirlo en los otros va a ser muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a manejar muy de cerca estos centros en los distintos sistemas de salud en México. No sé qué opinan los demás, no sé qué opina Juan Carlos. Me perdí un poquito por cuestiones técnicas, una disculpa. Pues sí, después nos sentamos el grupo de trauma y el grupo de geriatría a tratar de unificar las variables hace unos meses. Nos paró por completo el COVID. De hecho, una de las preguntas que estamos forzados a hacer es cómo reiniciar el registro después de la era de COVID. La tocaremos en unos momentitos. Pero sí, la idea es keep it simple, tratar de mantenerlo lo más sencillo posible y organizado. De otra forma, nos vamos a perder en el camino. Bueno, queremos retomar un poquito la cuestión de las preguntas. Para el grupo de la red argentina, en el caso de Bruno, ¿cómo han manejado ustedes los puntos de oportunidad hacia la mejora? Una vez que ustedes arrancaron el RAFCA el año pasado, ¿cómo piensan hacer su seguimiento para identificar puntos de oportunidad y puntos de mejora? Bien, gracias Juan Carlos. Con respecto a lo que hicimos hasta ahora, más o menos lo pudieron ver ahí en la presentación, en donde fue esta unión entre las diferentes sociedades científicas. Actualmente estamos definiendo el set mínimo de variables, y los puntos que siguen, después de llegar a un acuerdo entre todos, es, bueno, qué centros se van a incluir, qué características tienen que tener esos centros para poder participar del registro, y a partir de ahí empezar a implementarlo, y si Dios quiere el año que viene tengamos algunos datos como para mostrar. Es cierto que la implementación la vamos a tener que pensar demasiado con cómo va a ser la logística con esto de la pandemia, que se va a extender seguramente por unos cuantos meses más. Pero bueno, son todos desafíos que por ahí entre todos, tanto ustedes, nosotros y los diferentes países, podemos tratar de encontrarle solución a todo esto. Muy bien. Muchas gracias, Bruno. ¿Cómo están las cosas en tu país, Santiago? ¿Cómo piensan romper un poquito estas brechas entre el gremio de geriatría y de traumatología para poder empezar un registro y conocer en dónde están parados para tener puntos de mejora? Eso justamente estábamos hablando ahora hace un ratito, de que David nos abrió la mente, al menos a mí, y el punto es trabajar en conjunto de sociedad a sociedad, porque
Por ahora estamos trabajando de geriatra a traumatólogo y de geriatra a traumatólogo y cada uno por su lado. Tenemos que manejar un poco los egos de nosotros los geriatras y juntarnos a trabajar con los traumatólogos, y lo haremos desde la Sociedad de Geriatría hacia la Sociedad de Traumatología y Ortopedia que tenemos. Digo, aquí muchas gracias, Santiago. Roberto no me va a dejar mentir, pero el proyecto a partir del 2021 y en cuanto la pandemia nos lo permita, es que FEMECOT tome el liderazgo del registro, porque un registro sin traumatólogos es algo que pues está condenado al fracaso. Necesitamos forzosamente incluir a los grupos de traumatología. Y eso van a ser los siguientes pasos del registro, que en nuestro caso, traumatología empieza a captar la mayor parte de pacientes, de centros, y geriatría estará aportando como en un segundo término, pero FEMECOT tomará el liderazgo para el próximo año. Estaba la pregunta también sobre los consentimientos informados. ¿Quién va a hacerse cargo de los datos? ¿Quién va a mantener la propiedad? ¿Y cómo vamos a hacer para tratar de mantener la privacidad de estos puntos? Lo dejo esta como pregunta abierta a los panelistas, a ver qué opinan. David, I was asking the guys about who will be in property of the data and how can informed consent could be a showstopper in building an audit. It's an open question. Bien, si quieren, agarro el guante para romper un poquito el hielo de esta pregunta. Gracias, Bruno. Es una pregunta que es bastante complicada de resolver, porque obviamente todo lo que tenga que ver con datos personales, con regulación, nosotros en particular tuvimos en cuenta esta problemática y así fue como nos pusimos en contacto con una fundación que ya tiene 10 años de experiencia en esto, es la Fundación Trauma, en donde ya tiene un registro funcionando que es de trauma específicamente, no es incluye alguna fractura de cadera, pero es un poquito más amplio. Y la realidad es que hay toda una sistemática y una logística detrás de esa conformación de ese registro, que tiene que ser gente súper capacitada y tener en cuenta todos los problemas, no solamente de implementación, sino también estos problemas legales que puede llegar a traer el día de mañana si no están bien protegidos los datos, si no están bien identificados. Por lo cual, bueno, me parece que es un punto relevante a tener en cuenta a la hora de implementar, y que no es solamente compartir datos por ahí, nada, con buena intención, que por ahí podemos llegar a tener. En algún momento eso puede jugarnos en contra. Muchas gracias. Sí. So Juan Carlos, you asked me about the consent issue, right? Yeah. Yeah. Well, when we set up the National Hip Fracture Database in the UK, we were able to use a rule which says that questions that are needed to develop the service or to deliver the service did not need patient permission, and we were always very careful about anonymization of data, so no personal information went anywhere. It's going to be, I mean, I have no experience of trying to get patient consent for routine processing data. I agree, it would be a real problem. I think you should talk to colleagues. I mean, do the cardiologists need permission to collect data about heart attacks, myocardial infarction? There must be other examples of medical disciplines needing
process and outcome data in order to manage their service. But, you know, if you have to get permission, then you have to get permission. The trouble is, will you get permission from everybody? Will there be a bias in the people that you don't get permission from? You know, you can end up with meaningless data. So anyway, the answer to your question is it was not a problem for us, but we have heard of it being a problem in Germany, for example, where they've had to go for individual patient consent. I don't know what the rules are in Latin America. It may well be different between different countries, but it would be good if you could avoid the need for individual patient consent. Thank you, David. Roberto, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, sobre esto de los consentimientos, para continuar un poquito con esto, lo que empezamos a hacer acá en FEMECOT es en todos los hospitales donde el paciente tiene que afirmar sus consentimientos de ingreso, de hospitalización, de procedimiento, se agrega un consentimiento más y ese es el consentimiento del registro. Entonces, es una firma más para el paciente y es mucho más fácil que todos por protocolo lo tengan. ¿Sí? Para esto lo que hicimos es, y también para la responsabilidad legal, que cada centro, cada institución en general tenga su permiso del comité legal, del comité local. Lo único que tendremos que estar vigilando es que cada quien o que cada hospital meta los datos correctos, que no estén metiendo datos erróneos o datos falsos. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo acá es variarnos de la estructura de la FEMECOT, que es una estructura nacional de 64 colegios. Entonces, poner un encargado por cada uno que pueda vigilar estos datos de estos hospitales en caso de que se requiera, porque si no nos puede llegar a provocar un daño grave, ¿no?, al estudio. No sé qué opinan los demás sobre esto. Muchas gracias, Roberto. Un último comentario en este punto, Santiago. Yo creo que, como dijo David, si es que los datos son impersonales, paciente de 70 años, fractura de cadera, acude a las 12 horas del hecho, qué sé yo, ese tipo de datos, en nuestro país no tendríamos mucho problema en no pedir el consentimiento para meter esos datos en una red de fracturas, ¿verdad? No habría problema, ¿verdad? El problema sería el seguimiento. Perdón. No, dime, Roberto. El problema con el que vimos nosotros de tratarnos de esquivar el consentimiento es el seguimiento del paciente. Porque toda atención futura a la atención hospitalaria requiere un consentimiento. Entonces, ya ahí, aunque sea telefónico, se requiere consentimiento. Ahí tendríamos que tenerlo. Si queremos un seguimiento a 30 días, a 6 meses, a 12 meses, necesitamos, por lo menos en México, el consentimiento. Y eso fue uno de los problemas que tuvimos en la fase piloto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo jugar con las cuestiones de las variables de tal forma que logremos juntar información que sea relevante tanto para el traumatólogo en el sentido de la cuestión del tipo de fractura, la parte técnico-quirúrgica, como para el geriatra o el clínico que apoya la osteoporosis? ¿Cómo lograr homogeneizar o empatar la visión complementaria de los dos puntos? David, I was asking the guys how to settle the minimum common data set from the point of the orthopedic surgeon and for the point of view of the geriatrician, how to put them together. Is that a problem? I mean, the minimum common data set of the FFN was jointly created by orthopedics and geriatrics, and it's accepted by both disciplines. Have you had a problem with that in Mexico? Roberto and myself, y Roberto y yo tuvimos en algunos puntos dificultades
sobre las variables que íbamos a incluir o cómo medirlas, para tratar de simplificarla un poco la perspectiva tanto al traumatólogo como al geriatra. It was kind of an issue in Mexico in early stages because we were not able to go together from which tool we're gonna use in Mexico. Roberto, no sé si quieras complementar un poquito esta parte. Yes, what we did, we used the minimum common data set, and then we had some questions from the orthopedic part and some others from the geriatrician's part. The best issue was the functional assessment after the fracture from the geriatricians, because there were too long assessments that the orthopedic surgeons just won't go through them, just won't answer them. So we include one small one that could work for both of us. That's what we did. I don't know, Bruno in Argentina or Alejandro. Nosotros, particularmente, con las variables, lo que trabajamos fue mucho lo que es la bibliografía de otros registros nacionales. Tratamos de ver, bueno, justamente la idea de tener un registro nacional es poder compararse también con otros registros. Entonces, una vez que teníamos en claro cuáles eran esas variables que ya se estaban recolectando en otros lugares, si aplicaban o no aplicaban en nuestro medio y además